A todos ustedes, muy buenos días. El día de hoy vamos a dar una charla sobre la prisión preventiva en tiempos de pandemia en el Perú, ¿no? Eh, Esa charla corresponde al curso de prácticas preprofesionales 4 y quien les habla es el estudiante Sixto Antonio Aguilar Becerra. Si bien es cierto, la medida de prisión preventiva en estos tiempos de pandemia está siendo un tema muy controversial, ¿no? Ya que es una medida coercitiva con carácter personal de una mayor magnitud, ¿no? Reconocida por la legislación peruana. Eh, Esta figura radica en despojar de su libertad al que se encuentra siendo procesado a través de la detención o se encuentra en un centro penitenciario por un lapso determinado de tiempo, ¿no? De modo, ¿para qué? O sea, para certificar la presencia del detenido ante un proceso y así impida desvirtuarlo, ¿no? Es por ello que se detiene para que no desvirtúe el proceso que se está llevando. Por otra parte, el plazo de la medida cautelar en mención es el tiempo que se encuentra privado de su libertad el imputado para que así se pueda atestiguar ante el proceso penal, ¿no? Bien, como esta figura es muy amplia, muy hermosa y también ayuda a asegurar al imputado dentro de un proceso, ¿no? Asimismo, a principios de este año, donde nos encontramos, ¿no? En un estado de emergencia sanitaria debido a la enfermedad que es el COVID-19, nuestro sistema judicial ha dado un giro inesperado, ¿no? Ya que no se puede desarrollar los fines que conlleva esta medida de coerción dentro de un proceso judicial debido a todas las medidas que ha dictado el presidente, ¿no? El distanciamiento social, el uso de mascarillas. Si saben que un proceso penal se lleva presencialmente y casi no en virtual, ¿no? Para hablar y entender un poquito este contexto del sistema judicial peruano y de esta medida cautelar que estamos explicando, hay que remitirnos al sistema internacional, dar un poquito de entendimiento, ¿no? En el sistema internacional, la llamada prisión preventiva, que surte efectos positivos y también negativos nos manifiestan, ya que es una medida de seguridad original que se va a aplicar solo y cuando el imputado pueda entorpecer o desvirtuar las investigaciones. Y sin ir muy lejano, esto también sucede acá en nuestro Perú, ¿no? Que se detiene para que no desvirtúe el detenido, para que todo el proceso se lleve a cabo conforme a lo establecido en sus articulados. Al respecto quiero citar a dos autores que son chilenos, Horvitz y López, ¿no? En el año 2005 ellos señalan que la prisión privativa radica en privar de manera temporal su libertad ambulatoria de una persona al momento de su internación penitenciaria, ¿no? Durante las investigaciones y en el desarrollo de todo el proceso. Bajo este supuesto, cabe señalar que es relevante esta circunstancia, ¿no? De la prisión preventiva, ya que el fin supremo es asegurar que el imputado no obstaculice las investigaciones. Hoy en día que nos encontramos frente a una pandemia mortal, nos pone a pensar que la prisión preventiva, en este supuesto plazo de prisión, se encuentran muchos imputados y ya no sigue el mismo encauce que se llevaba mucho antes de que suscitara esta pandemia en nuestro Perú, ¿no? Y también alrededor de todo el mundo. Más bien, se están suspendiendo los plazos, lo cual resulta inconstitucional debido a que la justificación del colegiado se basa en que durante el tiempo que se encuentre el imputado detenido bajo el supuesto de prisión preventiva, se debe de contabilizar la computación del plazo. Es decir, que desde el momento que está siendo juzgado, el imputado se debe ya contabilizar y no desde el momento en que se dicta la prisión preventiva. En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud manifestó, ¿no? de que si una persona se encuentra detenida de su libertad ambulatoria, como las personas en los centros penitenciarios,
sean vulnerados ante el contagio por el coronavirus. Es por ello que se requiere un enfoque de todos los gobiernos y toda la sociedad de llevar su proceso fuera y establecer que el Poder Judicial dicte medidas de cómo desarrollar este proceso sin que haya un contagio y sin que se vulnere todos los derechos del imputado. De este tema también se requiere el nivel nacional, ¿no? En el nivel nacional son ya desde el día 11 del mes de marzo del 2020 que se está llevando acá en el Perú esta pandemia, que fue declarada, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud la fácil expansión del llamado coronavirus o COVID-19. Asimismo se evidenció, ¿no?, un déficit de inestabilidad sanitaria en la que se encontraba nuestro Perú en ese entonces. Asimismo, a efecto de todas las instituciones del Estado, entre ellos estaba el Poder Judicial, entonces el Poder de Justicia, y también asimismo los centros penitenciarios que no se encontraban, ¿no?, con medidas para afrontar esta pandemia. Bien, quiero resaltar o citar lo que es al expediente número 53/2019 de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, donde estableció, ¿no?, que el plazo de la prisión preventiva estaba suspendido. ¿Y qué nos conlleva pensar esto? Que ante la emergencia sanitaria que se encontraba el Perú, el Poder Judicial no perdió tiempo en superar los plazos procesales y sus actividades a través de sus resoluciones emitidas en el diario El Peruano o en algún portal de este Poder Judicial, ¿no? Bien, por su parte también quiero citar al autor Nieves 2020, donde establece que es algo ilusorio especular que con tan solo existir un fenómeno o una pandemia de consecuencias mortales se pueda variar de una forma rápida la llamada medida provisional, ¿no? Porque si bien es cierto, todo esto se lleva en un proceso, tiene ciertas etapas y no se puede variar de la noche a la mañana, sino que en un arduo tiempo se va cambiando, poco a poco se va explicando, se va dando charlas y seminarios para poder llevar lo que es un correcto pedido de prisión preventiva, ya sea virtual, porque si bien es cierto, ante esta pandemia no se podía llevar un proceso de prisión preventiva presencialmente como se suele hacer, ¿verdad? Por otro lado, mencionar que donde vivo, en el segundo juzgado mixto de la Florida, que pertenece a la provincia de San Miguel, región de Cajamarca, también se suscita este problema, ya que actualmente no se encuentra laborando ni jueces ni fiscales de manera presencial, no, sino de una forma remota. Pero hoy en día ya se está ajustando todas estas medidas, ya se están llevando de una manera más veraz, que haya un poco de presencialidad para que todo este proceso se vaya conllevando de la forma correcta. En esta charla quiero manifestar que lo primordial consiste en determinar cómo influye el plazo en la prisión preventiva, ¿no?, en tiempos de pandemia en el Perú. Asimismo, vamos a dar a entender que si la suspensión del plazo de la prisión preventiva durante la emergencia sanitaria nacional se debe quedar así o se debe de respetar el cuerpo normativo que rige hoy en día dentro de nuestro Código Procesal Penal y también en la Carta Magna del Perú, ¿no? Así también como se evaluará si es factible suspender el plazo de la figura de prisión preventiva, ¿no?, que está dando riesgos ante esta pandemia. Para entender un poco sobre esta medida cautelar, vamos a hablar ciertas teorías relacionadas al tema, ¿no?, como es las medidas cautelares, que como todos saben, o algunos, las medidas cautelares tienen como finalidad prever que la persona imputada no pueda obstaculizar las investigaciones o evada el proceso.
tiene como objetivo que el detenido vaya a todas sus audiencias, juicios orales y que no ponga en riesgo a la víctima y a las investigaciones. Otra teoría que se debe hablar es sobre la prisión preventiva, ¿no? La que estamos estudiando hoy en día. La prisión preventiva es interpuesta por el juez encargado de un proceso que tiene como finalidad asegurar al imputado frente al proceso judicial que se está desarrollando. ¿Cuál es su objetivo de esta medida cautelar, ¿no? De no obstaculizar también las investigaciones o desnaturalizar el proceso judicial. Otra teoría que no debemos dejar de lado es el plazo en la prisión preventiva, y más hoy en día, ¿no? Establece el Código Penal peruano en su articulado 272 que estipula el plazo de esta figura, que consta de 9 meses dentro del proceso no complejo y de 18 meses dentro del proceso complejo. Entonces esto sería el plazo de la prisión preventiva, ¿no? Por otro lado, en el decreto legislativo 1307 establece también el artículo 272 que la duración de esta figura en caso de procesos no complejos es por debajo de los 9 meses y los complejos es debajo de los 18 meses. También estipula este decreto legislativo que en caso de crimen organizado que será por debajo de los 36 meses. Como es cierto, los plazos son entes fundamentales para el total desarrollo de un proceso que se está llevando a cabo, y también da la oportunidad de probar lo manifestado, ¿no? Por cualquiera de las partes, en este caso del Ministerio Público. No dejar de lado también lo que es la suspensión del plazo en la prisión preventiva en tiempos de pandemia. Esta suspensión, según las resoluciones administrativas número 115, 117 y 118 del 2020, y también entre otras medidas interpuestas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, suspendieron los plazos procesales y administrativos en relevancia con los decretos número 004, 044, 051 y el 064, todos con el fin de asegurar tanto asegurar al imputado de sus derechos, que no se vulnere la salud, y asimismo también la integridad de los jueces y de todas las partes, ¿no? Porque estar frente a una pandemia y correr riesgo de seguir un proceso iba a desarmar todo un desorden, e inclusive se iba a enfrentar a esta enfermedad mortal. Ante esta circunstancia o medida adoptada por el Estado, surge una arbitrariedad inconstitucional, ¿no? O constitucional, ya que se está afectando los derechos inherentes a la persona, y se llega también a determinar que esta medida adoptada es inconstitucional, ya que no se puede vulnerar de la noche a la mañana todos los derechos tanto del imputado y de las demás personas, ¿no? Por otro lado, la suspensión del plazo de esta figura cautelar estudiada solo se debe dar en 3 supuestos. El primero, ¿no?, que está normativamente regido. El primero se debe dar si el tiempo en que la causa... ¿Por qué hablamos y decimos que es la suspensión del plazo ante una medida sanitaria es algo inconstitucional? Porque está regido normativamente que la suspensión del plazo solo se debe dar en 3 supuestos, ¿no? El primero se debe dar si sufriere dilaciones maliciosas atribuidas al imputado. En el segundo caso, se debe dar si se declara la nulidad de todo lo actuado y se dispone que se dicte un nuevo auto de prisión preventiva. Enseguida, también se da por la suspensión del plazo bajo el presupuesto de la jurisdicción militar y se ordena el conocimiento de los hechos punibles del imputado, pero más no resalta que se debe suspender el plazo por una
una medida sanitaria, y en este caso que es del COVID-19, ¿no? Entonces el plazo de esta figura cautelar no debe ser suspendida en estos tiempos de pandemia o emergencia sanitaria, ya que en el ordenamiento jurídico peruano consta con una jerarquía normativa que se encuentra establecida dentro de la Carta Magna del Estado peruano, ¿no? Establecido lo que es en el artículo número 51. Entonces la medida de prevención preventiva y la suspensión del plazo, que son lo que estamos estudiando, entonces la medida de prisión preventiva es asegurar al imputado dentro del proceso para que no desvirtúe, desnaturalice todo este proceso que se está desarrollando. Y por otro lado, la suspensión del plazo no se debería dar porque cae en un tema inconstitucional, ya que solo nos hablan de 3 supuestos, más no de una medida de restricción sanitaria. Eso es todo, espero que les hayan entendido. Muchas gracias, que tengan un buen día.